Desde Latinoamérica para el mundo, transmite Ecuatorial FM. Visítanos www.radioecuatorialfm.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale like a nuestra página de Facebook. Somos la radio del Paralelo Cero, la voz internacional de Ecuador. Estoy donde quiera que vayas. Te acompaño las 24 horas del día. Soy tu confidente, quien guarda tus secretos más íntimos. Ecuatorial FM, la radio que no te deja solo. Salí de mi casa súper tranquilo con un cigarrito en el bolsillo. El siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Ecuatorial FM no se responsabiliza por las opiniones vertidas por sus conductores o invitados. Ecuatorial FM presenta. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo muestran sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Conduce Cristian Salinas. Bienvenidos. Hola, amigos, amigas, internautas, cibernautas de Ecuador y del mundo que a esta hora se conectan para ver y escuchar el programa Argumentos. Bienvenidos. Estamos transmitiendo desde acá, desde Quito, Ecuador, la mitad del mundo. Les cuento a los amigos internautas y cibernautas que la Carita de Dios Quito, como se la conoce, está de fiestas. 487 años de fundación española. Sin embargo, no debemos olvidar que nuestra tierra, nuestro país, nuestra capital es una ciudad milenaria, es decir, miles y miles de años de historia con los ancestros que antes de la llegada de los españoles poblaban estos territorios. Y estamos festejando justamente esa transformación no nada benigna, digamos así, que tuvo nuestro continente y específicamente nuestra ciudad hace 487 años. Y en estas fiestas de diciembre vamos a hablar sobre varios temas en realidad, pero uno que en particular está todavía en discusión, el cual es la aprobación a través del Ministerio de la Ley del proyecto de ley enviado por el Gobierno Nacional el 28 de octubre envió el presidente Lasso a la Asamblea Nacional un proyecto de ley urgente económico en el que se hace reformas tributarias y de sostenibilidad fiscal además, ¿no? Y bueno, se discutió esta normativa dentro de la Asamblea Nacional, pero al final del día ni la negaron, ni la aprobaron, ni la archivaron. Simplemente quedó en el limbo esa normativa y entró en vigencia por mandato de la ley, así tal cual lo envió el Ejecutivo. Y para hablar justamente sobre este tema nos encontramos con el doctor Augusto Tandazo. Él es jurista, un agudo analista justamente de estos temas, para que por un lado nos explique qué contiene esta ley y además también para saber qué es lo que se puede hacer en las partes donde esta ley de pronto no sea beneficiosa para el pueblo ecuatoriano. Doctor Tandazo, buenos días, bienvenido al programa Argumentos. Gracias por la invitación, Cristian. Lo primero que tengo que decirle, porque usted metió este tema
en la introducción. Hoy no se festeja la fundación de Quito. Quito no fue fundado el 6 de diciembre. Quito fue fundado, la Fundación Española de Quito fue el 28 de agosto de 1534. El día 6 de diciembre fue la posesión de las autoridades, el empadronamiento que comenzó de los 204 personas que viniendo del exterior, especialmente de Centroamérica, poblaron Quito, y de ahí se dio el inicio a la distribución de los solares. ¿Por qué nos cambiaron las fechas? ¿Por qué hubo esta trampa de 1960 en adelante? Para que dejemos de ver el 24 de mayo y el 10 de agosto como las fechas insignes de la ciudad capital, donde se cubrió de gloria, tanto en el primer grito de la independencia cuanto en la batalla del Pichincha. Entonces nos llevaron a que nos pongamos felices en estas fechas, que además no calzan con la historia. Nos toman del pelo y nos siguen tomando del pelo. El 6 de diciembre no pasó, no fue una fecha de fundación de la ciudad. Así es que dejémoslo claro, porque usted lo introdujo y yo tengo que hacer una presión sobre eso. Ahora, sobre el tema de la reforma tributaria. Ok, doctor, gracias justamente por esa aclaración, y siempre es bueno saber. Y evidentemente que los diferentes gobiernos, especialmente autónomos en Quito, han introducido ciertos imaginarios en la mente de los ciudadanos que evidentemente nos han convencido de aquello, y siempre es bueno salir de ese desconocimiento. Para empezar, justamente este tema de la ley de reformas tributarias que ya está en vigencia, yo tenía una pregunta específica en este tema. El Ejecutivo envió el 28 de octubre a la Asamblea Nacional esta ley, y la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, que abocó conocimiento de esta ley, lo acogió, si es que no me falla la memoria, el 4 de noviembre. ¿Desde cuándo se toman en cuenta los plazos? ¿Desde el día que el presidente entrega a la Asamblea la ley económica urgente, o desde el día en que la Comisión Legislativa aboca conocimiento de la misma? ¿Desde cuándo corren los plazos? Los plazos corren desde cuando el presidente envía a la Asamblea Nacional, porque por último la Asamblea Nacional en su conjunto tiene que responder por los procedimientos internos. Que cuánto se demora la comisión, que si se demora, no se demora, ese es un problema secundario. O sea, envió a la presidencia, esto se vencía el sábado 27 de noviembre, el viernes 26 de noviembre la Asamblea tocó el tema que lo vino tratando ya un día antes, que no lo pudieron evacuar adecuadamente por el sismo que se presentó. Pero en todo caso, el viernes 26 de noviembre fue el día de la infamia, porque fue el día donde se hicieron los locos. Miraron para cualquier parte y no quisieron que este tema se lo trate adecuadamente dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, y después nos quisieron, lo más grave de todo es cuando hicieron lo que hicieron. Yo no voy a decir que metieron las de andar, porque eso es cometer un error. Aquí no hubo un error, aquí todo fue intencional. Entonces, le facilitaron al presidente de la República para que al no haber aprobado, no modificado y no haber negado el proyecto quede intacto, incluso como lo envió el presidente de la República, y pueda ser enviado a la promulgación en el registro oficial. Lo promulgó como decreto ley y fue publicado en el registro oficial. Entonces, aquí hay responsables. Esto no es un tema de meterlas de andar, y peor, de querer como niños malcriados, quererle convencer al Ecuador de que no, que todo el Ecuador está equivocado, menos ellos, y que no era así, que ellos ya habían negado el proyecto. Primero, la norma del 140 de la Constitución es una norma que está escrita y que fue hecha coincidencialmente por la gente de Alianza País, pues. Porque si hay alguna inconsistencia en la norma constitucional, ellos son los responsables, porque ellos impusieron el texto constitucional. Pero además, la norma había que cumplirla. ¿Por qué es que se pusieron retobados al final y no dieron los votos unes para que se niegue la ley? Y obviamente solamente hubieron 53 votos, y los 47 votos de UNES desaparecieron como por milagro. Y después comenzaron a hablar pavada y media sobre este tema, que también la voy a comentar. Pero primero voy a decir algo que es importante que lo veamos. Por ejemplo, Pachacutic critica arduamente a UNES con toda la razón. Yo no les quito la razón.
con toda la razón por la actitud que tuvo UNES en esta votación. Por eso ellos calificaron de nefasta la actuación de UNES, en palabras de ellos, de Pachacuti, y de la CONAIE más que de Pachacuti. Nefasta la actuación de UNES para que facilitaron la aprobación de esta ley. Pero también se abstuvieron pues, Guadalupe Llori de Pachacuti, Edgar Quesada de Pachacuti, Omar Ceballos de Pachacuti, Jessica Castillo de Pachacuti y Celestino Chumpi. Entonces, que esos 5 votos no valen. También pues, hubo dentro de las filas de Pachacuti gente que traicionó, en este caso el tema, y que se prestaron para que se apruebe esta ley. Pero no solamente el tema queda allí, sino que le quieren seguir tomando del pelo. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, Paola Cabezas dice en sus declaraciones, dice que no votaron por la negativa porque querían que archivemos la ley. Claro que el Ecuador quería que archivemos la ley, pues. Obvio, pues. Dice, para decirnos golpistas, pues entonces duerman tranquilos la gente de UNES, ya no les van a decir golpistas, pero los reventaron al país, facilitando que esta ley se apruebe. Entonces, ¿qué se cuidaban? Y después comienzan a decir que hay que pedir la derogatoria de la ley, que no sé qué. ¿Qué? Para que les vuelvan a decir golpistas. O sea, es que no tiene coherencia por ningún lado. Pero adicionalmente, Paola Cabezas de UNES, jefe de la bancada de UNES, dice una cosa que deberíamos, perdón, inscribir en el libro de Guinness, de Ripley. Aunque usted no lo crea, es verdad lo que dijo. Indicó que su bloque no se abstuvo, sino que no votó sobre la propuesta de Mireya Pazmiño. Eso es la abstención, pues. No le han dado una charla básica de práctica parlamentaria. Esa es la abstención precisamente. O sea, y quieren chapotear y seguir con esto de que no, que ellos sí han estado en la posición correcta. O sea, todo el mundo equivocados, menos ellos. Entiendan lo que es la abstención. Y lo hicieron a propósito. Dígame. Doctor Pandazo, aquí hagamos un paréntesis. Bueno, muy criticable, discutible, censurable y todo lo demás con respecto a la actuación del bloque de UNES, ¿no? Pero sin embargo, yo noto que en la asamblea muchos de los integrantes de la misma parecen ser híbridos, es decir, ni chicha ni limonada. Y ahí es cuando se genera todo este tipo de contratiempos en el que no se sabe si están a favor o en contra o todos están bajo un mismo, digamos, ideal. No hay una consistencia en el discurso y tampoco hay una consistencia en el accionar de los grupos políticos. Hay, por ejemplo, el mismo Pachacuti, la misma Izquierda Democrática, que se supone son de centro para la izquierda, pero actúan más para la derecha. Los de UNES que se dicen ser progresistas, es decir, de izquierda, pero sin embargo, en esta de la ley actuaron sin ningún tipo de anticipación o yo qué sé, pero muestran esa hibridez de la legislatura. ¿Por qué se produce eso? Porque la prostitución no solamente está en los burdeles, mi amigo. El ser humano siempre está dispuesto a ofrecer sus soluciones, a ofrecer que tienen la boya para salvar a tal o cual persona a cambio de determinados favores. Entonces esto se da, pero no nos desenfoquemos del tema, porque si no el tema sería las inconsistencias de la Asamblea Nacional, la coherencia o incoherencia ideológica. En este caso, es que justamente esa incoherencia ideológica es la que determina este accionar en este caso de la ley tributaria, porque así van a seguir funcionando, o sea, vamos a estar en el limbo, entonces también es de conversación ese tema. Pero hay algo más que también le interesa a la ciudadanía, es el contenido de esta famosa ley que ya, mal que nos guste, está en vigencia. Ahora, se establece, por ejemplo, del artículo, si es que no me falla, el artículo 15 para adelante, donde se habla sobre el enriquecimiento ilícito, que ya solo va a bastar con una versión juramentada del origen de esos recursos y se archivó el tema, y además que tiene que ser confidencial. Se evidencia un
un claro favoritismo a quienes tienen capitales en paraísos fiscales, o al menos así lo interpreto yo. Claro, claro que sí, pero permítame, Cristian, que haga una precisión sobre lo que usted dice. Porque si yo dejo pasar lo que usted dijo, entonces no pasó nada, pues es fruto de las inconsistencias de la Asamblea Nacional y punto. No. En este caso, como podemos señalar en cada caso particular, por ejemplo, mañana se va a votar el caso Pandora Papers. Entonces, en eso veremos, en ese caso particular, cómo se comportan los actores políticos en la Asamblea Nacional. En este caso, la izquierda democrática, que yo no la defiendo, la izquierda democrática votó por la negativa del proyecto. Y Pachacutic en su gran cantidad, con excepción de los 5 votos, que ellos deben dar una explicación, votaron por la negativa. Y también votó por la negativa el Partido Social Cristiano. Los que los reventaron al país son UNES, el partido de Rafael Correa Delgado, el movimiento de Rafael Correa Delgado, con nombre y apellido. No diluyamos esa responsabilidad de esa manera. Entonces, pero el tema es grave. ¿Por qué razón? Porque le toman del pelo al Ecuador, y ya voy a analizar la ley, no se preocupe. Le toman del pelo al Ecuador cuando le dicen que el informe de minoría era el que debía haberse aprobado. ¿Por qué ese era el informe de minoría? Porque si se aprobaba el informe de minoría, estaba todo resuelto. No es cierto. Porque el informe de minoría, solamente voy a citar una parte, pocas cositas, que contiene el informe de minoría que fue aprobado por el asambleísta Carlos Zambrano y que querían que se apruebe. Mire lo que dice el movimiento de Rafael Correa Delgado. Los inversionistas buscan seguridad y estabilidad en el lugar y sector en el que desean invertir su capital. Debido a las inversiones, buscan generar réditos y ganancias para el inversor. Se debe tener en cuenta que se trata de la propiedad de una persona, sea natural, jurídica, nacional, extranjera. Y luego dice, es internacionalmente reprochable la confiscación de activos y el Ecuador no puede alejarse de esta regla. Por esta razón se ha visto la necesidad de cumplir con los estándares internacionales sobre la expropiación a fin de evitar el incumplimiento de obligaciones contractuales con inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, Cristian, esta es la tesis del Fondo Monetario, esta es la tesis de las transnacionales, esta es la tesis que constaba dentro del informe de minoría. Entonces, ¿de qué lado están, pues? Póngase usted que votaban a favor del informe de minoría. Este tipo de cuestiones contenía el informe de minoría. ¿Acaso que el informe de minoría era la maravilla número 1? No era la maravilla número 1. Y esto de prohibir la confiscación, ya lo voy a analizar, es una forma de evitar que el Estado ecuatoriano, ejerza su poder de modelización, que es el poder de gestionamiento, de regulación, de control y de sanción. Dentro de la sanción, el Estado puede, cuando usted se pasa un semáforo, Cristian, ¿qué tiene que hacer el policía? Sancionarlo, pues. Sancionarlo, no es de que no lo va a sancionar, tiene que sancionarlo. Entonces, se prohíbe la confiscación, porque esto no está dentro de estándares internacionales. Se prohíbe, ¿cómo se va a prohibir, por ejemplo, una caducidad contractual? Pues, donde el efecto de la caducidad contractual es el quitarle los derechos y obligaciones y la infraestructura a una compañía cuando ha violado un contrato. Por ejemplo, el caso Occidental. Esto quiere decir, no se vuelva a repetir el caso Occidental, porque le están quitando, le están expropiando las inversiones a la empresa Occidental. Entonces, ¿de qué lado está UNES? Pues, hablemos clarito de qué lado está UNES. ¿O qué creen que somos pendejos como para solamente ir directo al tema y no analizar el tema del contenido del informe de la ley de minoría? Ahora, si usted quiere que haga un análisis del informe de la ley de minoría, perfecto, lo hacemos. Pero entonces vamos en el orden cronológico para ir analizando el informe de la ley, si usted lo permite. Claro, solamente esta parte de la OXI. Sin embargo, que el Estado ecuatoriano ejerció su derecho a la caducidad del contrato por justamente el tema del traspaso de acciones de la OXI a una empresa canadiense. Sin embargo, el arbitraje internacional le dio la razón a la OXI y nos tocó pagar al Estado ecuatoriano $1.000 millones. En cambio, ¿cómo entendemos esa parte? Porque si el Estado, por ejercer su control y la sanción, como usted mismo lo menciona, pero en cambio a nivel internacional el Estado ecuatoriano es sancionado también. Ya, pero entonces lo voy a explicar. Primero, no fue transferencia de acciones, fue transferencia de derechos y obligaciones. No fue una empresa canadiense, fue a City Investing.
No fue porque la que tuvo luego esos derechos fue Alberta Energy, Alberta, una empresa de Canadá, pero antes fue a City Investing. Pero aparte de esto, justamente en el arbitraje internacional al que fuimos, porque el 2 y 3 de mayo del 2007 se sentó el Procurador General del Estado ante el Tribunal de Arbitraje en la época del gobierno de Rafael Correa Delgado. Ahí se sentaron. Pero ¿qué es lo que nos aplicaron? Que el Ecuador había expropiado inversiones, que es justo lo que contiene en el concepto que leí el informe de minoría, que hay que estar en contra de la expropiación de inversiones, que este es un concepto falaz que tienen las transnacionales y los centros de arbitraje internacional, en especial los del Banco Mundial. Entonces, de esto, para eso hay que legislar, para curarse en salud y hacer que no nos vulneren, pero no poner nosotros mismos en la ley, nosotros poner mismos en la ley los argumentos para que nos vulneren. Entonces, ¿cómo entender? Que el mundo internacional, las transnacionales imponen en los arbitrajes internacionales con este tipo de razonamientos jurídicos que son facilitados por nacionales de nuestros países, en este caso, por una ley que entró en vigencia, que ya vamos a analizar en este momento, qué es lo que entró en vigencia, y vamos a ver que le están facilitando al arbitraje internacional, le están facilitando todo este tipo de cosas. Entonces... Claro, porque en esta ley se quiso y mejor dicho, se hizo ya el camino expedito justamente para el convenio que firmó Lasso hace ya varios meses para dar paso al control internacional, de controversias, algo así es, no me recuerdo el nombre. Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial. Exacto, respecto del cual había que luchar duramente, porque hubo violación constitucional. Pero el problema que tenemos, Cristian, es que la gente, entre comillas, de izquierda, o la gente que defiende el país, primero, para poder defender, aparte de la decisión de defender, se necesita tener algo en la cabeza para saber cómo se defiende. Pero desde la ignorancia no se puede defender. No se puede defender. Entonces, hay muchos bloques que no conocen de normativa internacional, de normativa local, de los dimes y diretes de cómo se manejan este tipo de cosas. Entonces, claro, ahí estamos dentro del CIADI con una resolución que tomó la Asamblea Nacional, que fue un saludo a la bandera, porque rechazar, y ya rechazaron. ¿Y qué pasó después de rechazar? Nada. Estamos dentro del CIADI. Pues. Se impuso. Tenían que haber visto cómo los ponen contra la pared a los miembros de la Corte Constitucional, que son los que facilitaron con ese pronunciamiento pronunciamiento que ingresemos al CIADI. El tema es que en el Ecuador tenemos que actuar sobre la picada cuando se producen los problemas, pero no dejar que las cosas maduren, porque hay mucha ignorancia. Hay que decirlo con nombre y apellido, hay mucha ignorancia en todos estos asambleístas que van a la Asamblea Nacional, pero que no entienden cómo es que hay que atacar los temas, cómo hay que entenderlos, cómo hay que articular una política para proteger los intereses del Estado ecuatoriano. Entonces, todo esto hay que verlo, pues, porque todos los días hay una lucha permanente por venderlo al Ecuador, pero hay que entender cómo es que se lo están vendiendo. Ahora, si usted me permite, porque el tiempo se nos va, hay que analizar lo que fue aprobado, lo que se facilitó que el presidente ponga en vigencia con los votos, fundamentalmente 47 votos de UNES, porque esta ley, aunque les duela a quien le duela, esta ley se llama, es el nombre que yo le he puesto, la ley Lasso Correa. Punto. Porque aquí no tenemos que darnos la vuelta. O como dicen algunos críticos, se reeditó lo de hace algo más de 23 años, el pacto de la regalada gana, ¿no? Sí, pero pongámosle nombre y apellido. El pacto de la regalada gana fue de la izquierda democrática con Bucaram. Este es un pacto de la regalada gana entre Lasso y Correa. Pongámosle nombre, porque si no, nos perdemos, pues. Así es, doctor. Hay que poner los directos involucrados en estos acuerdos bajo la mesa. Doctor, ahora sí, analicemos la ley. Pero vamos en orden con la ley, para no irnos saltando. ¿Le parece? Sí, a ver, vamos. Vamos a lo sustancial de la ley, ¿no es cierto? Pero vamos en orden. Por ejemplo, se establece una contribución temporal al patrimonio de personas naturales y de sociedades, en donde le cobran más a las personas naturales que a las empresas. O sea, ¿qué es esto? O sea, tienen que pagar más las personas naturales que las empresas, cuando las empresas son las que tienen mucho más patrimonio y más posibilidades de arreglar este tipo de cosas.
Entonces, claro, ahí una... también hay, disculpe que le interrumpa, ahí también hay que poner ojo, ¿no? Hay personas naturales que tienen empresas y tienen muchos bienes a nombre de la empresa, pero es usufructuado solamente por ellos. Entonces Por ahí eso, también se esconde pero, algunas fortunas, ¿no? pero no puede ser, por ejemplo, que le cobren a una persona natural dentro de una cantidad X que está aquí dimensionada, el 1.5% como contribución del patrimonio, mientras a las empresas les cobran el 0.8%, que es es prácticamente la mitad del 1.5%. Es una tomadura del pelo, o sea, más hay que castigarle a las personas que a las empresas. Luego viene el régimen impositivo voluntario único y temporal para la regularización de activos en el exterior. Esto es para facilitar, porque ellos saben que hay una tendencia mundial. Esto es lo que voy a decir, es muy importante. Una tendencia mundial en contra de los bienes que están diseminados en los paraísos fiscales, en especial en esos sitios. ¿Por qué? Porque en esto ha trabajado ya como 20 años la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, y también el Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI. O sea, esto no es lo que dice Lazo, que esto es para perseguirlo a él y que él tiene todo bien. No, esto el mundo, tanto que la reunión del Grupo de los 20 de hace un mes más o menos, aprobaron un impuesto único del 15% a todos estos bienes o capitales que están en paraísos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? La gente que tiene dinero, bienes o capitales en esos paraísos fiscales. Ya no tenemos, nos están combatiendo en el mundo, nos están acorralando fuera de los territorios, para que en algún lado mismo tributen, pues. Porque esto se hace para no tributar, pues. Mientras al pueblo, como estamos viendo con esta ley, se le pide contribuciones. Entonces, como ellos saben que ya se les va acabando el tiempo de que tengan estos dineros en paraísos fiscales, entonces buscan con esta ley que puedan traer el dinero mal habido que lo tenían afuera y lo regularicen aquí en el Ecuador. Para esto es la ley. Pero para que dinero que se lo llevaron sin pagar el 5% del impuesto a la salida de divisas, estoy hablando de matemática simple, dinero que se lo sacaron del Ecuador sin pagar el impuesto a la salida de divisas, ahora quieren que regrese pagando el 3.5% de este régimen impositivo. Y dice en la misma ley una cuestión que es una tomadura del pelo. Dice que este régimen impositivo no supone la remisión de obligaciones tributarias. ¿Cómo? No es lo mismo 5% que 3.5%. Están perdonando, hay una remisión del 1.5%, pues, mi amigo. Entonces, esto es lo que está pasando. Pero no solamente esto, sino que tiene solamente sobre este régimen hay algunas perlas que hay que tocarlas. Entre ellas, por ejemplo, el famoso tema que usted lo iba a tocar, el tema de la declaración juramentada. Claro, dice que la declaración juramentada sobre estos bienes tiene que ser hecha ante el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué lo dicen así? Porque si lo hacen ante el Servicio de Rentas Internas, no caen en el delito que se cae cuando la declaración patrimonial juramentada se hace ante notario público y no guarda relación con los bienes declarados, porque en ese caso se comete el delito de testaferrismo y también puede haber perjurio. Entonces, claro, si alguien le inicia un procedimiento penal, dice, pero perdóneme, no es lo mismo Chana que Juana, yo presenté mi declaración ante el Servicio de Rentas Internas, muéstreme usted una norma que diga que si yo he presentado ante esta declaración ante el Servicio de Rentas y no corresponde, yo tengo que responder. Entonces, la zapada donde le ponen. Luego dicen que esta declaración tendrá el carácter de reservada. Luego dice sobre este mismo tema que el Servicio de Rentas se compromete a mantener la confidencialidad de la información de estos sujetos pasivos. O sea, que es todo, o sea, tenemos un Estado donde esta información que debería ser pública, pues, porque pública tiene que ser el comportamiento ético de la gente. Entonces tiene que ser escondidita. Luego, esto es grave lo que dice el artículo 28 de esto del régimen impositivo. Dice que los sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo y que hayan presentado su declaración patrimonial con carácter previo a la entrada en vigor de esta ley, deberán presentar la correspondiente declaración sustitutiva, o sea, donde corrijan los errores, incorporando los activos, bienes o rentas en el exterior.
sin que el Servicio de Rentas Internas pueda imponer sanciones por la omisión de incluir dichos activos, bienes o rentas en la declaración patrimonial original. O sea, de un solo plumazo, botaron abajo el delito de perjurio. O sea, lo que está diciendo es, si han violado una declaración patrimonial juramentada, hecha anteriormente, hagan una nueva, corrijan y no les vamos a sancionar. O sea, No pasa desapareció el delito de perjurio, que está contemplado en el artículo 270 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, clarito, eso es una ley para la impunidad. Luego vienen las reformas, ya en otro título, las reformas a ley de régimen tributario interno, donde el ecuatoriano va a tributar desde un ingreso, desde una renta anual de $11,310.01, que es menos de $1,000 mensuales. Entonces, ecuatoriano, desde ese monto te van a cobrar impuestos. Primero con el 5%, luego con el 10%, luego con el 12%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35% y 35%. Entonces, desde eso ya te están sacando la plata del bolsillo. Entonces, este es un régimen tributario durísimo que va a afectar a la clase media. Luego viene un tema que es grave. El régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. O sea, emprendedores y negocios populares. ¿Qué es lo que trae consigo esto? Perdóneme que utilice esta palabra, Cristian. Esto es una salvajada. ¿Por qué es una salvajada? Porque primera vez que se pone un tributo a los ingresos, no a la renta. Porque si hay un emprendedor o un tipo que tiene un negocio popular y, por ejemplo, ha gastado en el año, qué sé yo, $30,000. Pero ¿cuánto pagaste de salarios a tu personal? ¿Cuánto gastaste en materia prima? ¿Cuánto gastaste de luz? ¿Cuánto gastaste de teléfono? ¿Cuánto gastaste? ¿Acaso que te van a cobrar, en este caso, un régimen impositivo sobre ingresos? Y esto es lo que le metieron. Y esto va directo contra la economía popular, directo al corazón. Porque cualquier persona, desde que tenga $20,000 de ingresos al año, $20,000 de ingresos son más o menos de $2,000 cada mes. 1,800. Que tenga esto, ya tiene que tributar sobre los ingresos. Y esto es hasta ingresos hasta $300,000. O sea, con esto reventaron el emprendimiento. Y especialmente el emprendimiento, no de personas pudientes, sino el emprendimiento popular. Lo reventaron. Entonces, esto, por ejemplo, era como para... Yo me imagino, ¿no? Yo a veces tengo unas ilusiones vanas. Yo me imaginaba que, por ejemplo, con esto teníamos a la gente que... ¿Cuánto es la gente que está en informalidad y en el subempleo en el Ecuador? 7 de cada 10 personas, pues. Yo pensaba que con esto la gente salía a las calles y decía, ya basta de atropellos. Tan tranquilos. Yo pienso que no sé hasta cuándo van a aguantar o cuándo van a sostenerse de esa manera. Luego viene la reforma. Disculpe que le interrumpa. La pasividad de la gente es justamente por el desconocimiento, doctor. Porque más bien, si usted ha visto las grandes cadenas informativas del país, en lugar de sacar justamente estos detalles, se han encargado de sacar los puntos, entre comillas, que benefician a la ciudadanía. Entonces la gente está convencida de eso, ¿no? Pero yo he escuchado reportajes donde dicen que desde este mes los que tienen planes celulares ya van a pagar menos. Y reportajes como esos, obviamente, son los que a la gente le tienen apaciguada. Claro, es que mire, con esta cuestión ya vamos a ir a la parte de telefonía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el ciudadano ecuatoriano cree que tiene que amanecer sintonizando Ecuavisa, Teleamazonas o comprando el Comercio del Universo, pues quédense nomás, pero siempre estarán en otro país, en otro planeta desinformados. Pero si no hacen lo posible por buscar medios alternos que les puedan decir al pueblo la verdad, es del pueblo a la verdad, entonces están mal, pues. Entonces, no pueden quejarse. Mañana pidan explicaciones a los dueños de esos canales y de esos medios de que no les han hablado la verdad, pero ustedes son los que caen en eso. Por ejemplo, editorial del día de hoy del diario El Comercio, editorial, que hoy se festeja la independencia de la fundación de Quito. Mentira. Entonces el que abre El Comercio dice, viva Quito, es el día de la fundación. No es cierto. Pero bueno, viene el título, reformas al Código Tributario. Esto es grave. En la práctica se va a dar corrupción a lo bruto,
Pero esto va a ser, pero así, en cantidades astronómicas, porque consideran y lo ponen en el artículo 70 de este régimen tributario, que la administración tributaria puede transigir, transacción, o sea, transigir sobre el cobro de intereses en los términos previstos en este tema. Entonces, viene el tema, no se puede transigir sobre decisiones del Estado, porque están, en otras palabras, lo voy a poner con otra redacción, están poniendo en tela de duda lo que el Estado a través de sus autoridades, en este caso, determina, aprueba determinadas, porque desgraciadamente se llama ese nombre, determinaciones tributarias, que son glosas tributarias. Entonces, si el Estado mete una glosa tributaria, que es una determinación tributaria, pues ¿qué quiere decir? Que el Estado no está seguro, que el Estado está haciendo esto como un bluff y que hay cómo transigir sobre esta decisión que ha tomado el Estado. ¿Quién queda maltrecho? El Estado, pues, el Estado. Y dice que las obligaciones tributarias pueden ser objeto de transacción, y en virtud de lo cual un procedimiento administrativo o judicial queda concluido a consecuencia de los acuerdos plasmados en un acta transaccional. Señores miembros de las Cortes, váyanse de vacaciones, que nadie va a recurrir a ustedes. Cada día ya no, vamos a llegar a un día donde ya no se necesita tener cortes de justicia, porque o todo lo llevan a los arbitrajes de las cámaras nacionales o internacionales o lo mismo a la mediación. Entonces, en materia tributaria, mire lo que pueden llevar a materia tributaria de acuerdo al artículo 56, numeral 2 de este régimen del código tributario. Pueden llevar a discutir intereses, recargos y multas. Y también de esa manera obtener plazos y facilidades de pago. Pero ¿quién puede transigir? No es solamente la máxima autoridad, sino sus delegados. Van a haber delegados en todas las provincias. Entonces, no es que el titular del SDI de Quito va a enterarse de lo que va a hacer la persona que esté en Morona, Santiago. Entonces, por ahí le pasan un billete y transan lo que les dé la regalada gana. Se abrió una vía de corrupción a lo bruto. Los que están combatiendo la corrupción abren la vía de la corrupción para que las empresas en especial vean cómo resuelven este tipo de cosas. Luego dice que el acta transaccional será inimpugnable en sede administrativa o judicial. O sea, tiene el valor de cosa juzgada y sentencia de última instancia. Entonces, mañana alguien, un asambleísta, ejemplo, alza la mano y dice, se ha hecho una transacción ilegal y se ha perjudicado al Estado. Quédate callado, pues. Si esto ya no puede ser revisado en sede administrativa ni judicial. Entonces, esto es lo que facilitó UNES. Esto es lo que facilitó. Y esto es lo importante. Dice, la transacción procederá incluso si la obligación tributaria se encuentra en fase de ejecución coactiva. Entonces, pueden estar ya cobrando, nada se interrumpe, pero hay una cosa que es hasta de chiste. Podrá suspenderse la sustentación de los procesos de competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso con la presentación de la solicitud de mediación. Cuando uno presenta una solicitud, primero esa solicitud tiene que ser calificada para ver si versa sobre la materia, si es procedente aceptarla, y después entra a discutir el tema de fondo. Aquí, con la sola presentación de la solicitud, tenga o no coherencia esa solicitud, y automáticamente está suspendido en el Tribunal de lo Contencioso la sustanciación del proceso. Entonces, ¿qué es esto? ¿Estoy saliendo al aire? Sí, esto lo que usted... Pero permítame terminar, solo me falta una cosa chiquitica. Sí, siga. Dice, la administración tributaria, esto es ya ridículo, podrá utilizar la transacción como medio de prevención oportuna de controversias. A ver, ¿cómo lo vamos a entender esta barbaridad que dicen? O sea, la administración tributaria podrá utilizar la transacción como medio de prevención oportuna de controversias. O sea, mejor tranza en vez de que le metas un juicio en el Tribunal de lo Contencioso o lo lleves a una jurisdicción coactiva a alguien que no ha pagado tributos. O sea, ¿qué está diciendo? Que son intocadas las gentes, las personas, las empresas. O sea, que por favor, pero esto ya es norma del Ecuador. Y este rato ya estamos hablando sobre la leche derramada. Sí, justamente como usted decía, esto viene a más, como usted dice, de un caldo de cultivo justamente de la corrupción, porque evidentemente un empresario hace tranza o llega a un acuerdo con el SRI y
puede sobornar, llamémoslo así, con nombre, a la autoridad de la determinada ciudad o provincia y queda arreglado y zanjado el tema de su falta de pago, digamos, de los tributos. Pero aparte de eso, también es una remisión evidente, ¿no? Porque ¿cuántas multas, cuántos intereses se va a perdonar con estos famosos acuerdos? Claro, pero es un bypass a la administración de justicia. Yo cuando veo, por ejemplo, me salgo un poquito del tema, cuando veo, por ejemplo, que el Ecuador, para poner un ejemplo, dice, vamos al arbitraje internacional con el CIADI. ¿Qué no habrá, que los jueces de la Corte Nacional de Justicia no tendrán claro que les están quitando de su competencia el que conozcan todas estas materias? Les están diciendo muchas cosas con eso. Ustedes no tienen por qué ver estos temas nacionales, ustedes no tienen por qué, desconfiamos de ustedes, es mejor el arbitraje internacional. Pero ellos nunca protestan. Por ejemplo, si yo fuera presidente de la Corte Suprema de Justicia, yo hubiera hecho un comunicado diciendo, nos están restando facultades y competencias a las Cortes con esta mediación tributaria. No dicen nada, o sea, es como que dicen, qué mejor que nos quiten chamba, porque sí tenemos trabajo y tenemos el sueldo. Entonces, ¿qué es esto? O sea, nadie protesta. A los que los dejan sin trabajo, que para ellos mejor. Entonces, ya prácticamente lo tributario quedó para el olvido. Las demandas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Eso ya quedó para el olvido. Prácticamente sería bueno que ya desaparezcan ese tribunal. Y esto también lo rematan con las reformas al Código Orgánico General de Procesos para que calce bien y se vea clarísimo cuando dice que podrá suspenderse la sustanciación de los procesos de competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso con la presentación de la solicitud de mediación. Entonces esto ya es de carácter general, porque esto ya es cualquier cosa puede ser motivo de transacción. Y transacción viene de una palabra que se conoce, transemos nomás. Desaparece el Estado. O sea, lo reducen al Estado a la mínima expresión, porque todo es cuestión de transar nomás. ¿Puedo pasar al siguiente título? Sí, pero solamente para que vaya despejando también unas interrogantes. De esto es lo que estamos hablando. Bueno, la normativa, igual los grandes medios de comunicación publicitaron, mostraron, indicaron que la normativa, si bien es cierto, fue aprobada por el Ministerio de la Ley, entró en vigencia por el Ministerio de la Ley, entra en vigencia el 1 de enero de 2022. Así se hizo creer a la gente. No, ahora la pregunta es, ¿qué partes de esta ley entran en vigencia el otro año y qué otras partes ya están en vigencia? A ver, la parte tributaria entra en vigencia el 1 de enero. Pero la ley no todo es parte tributaria. Por ejemplo, cuando veamos las reformas a la ley de hidrocarburos, no hay parte tributaria, pero eso ya entró en vigencia. Ya está en vigencia. Por ejemplo, temas que se tratan en otras materias, ya entró en vigencia. Pero además, estamos 6 de diciembre, nos faltan 25 días y ya, todo el paquetazo entrará. Y se acabó. Entonces, permítame entrar al tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones. Sí, vamos a eso. A ver, este es un tema que hay que analizarlo siempre desde la didáctica. El servicio público, por norma y por doctrina, el servicio público tiene varios principios a los que tiene que sujetarse. Y uno de los principios del servicio público es la universalidad en la prestación del servicio. ¿Qué quiere decir? Que usted no puede decir a alguien, yo a usted le doy la luz, pero no le doy a fulano. O le doy a tal persona, a sutano, le doy agua, pero no le doy agua a perencejo. O sea, el servicio público es universal. Entonces, cuando conforme la ley de telecomunicaciones, que es un servicio público la telefonía, porque es el uso del espectro radioeléctrico, entonces se pactan los contratos con las empresas a las que se le ha delegado la prestación de este servicio público, pero no para que presten los servicios allí donde hay más consumo nomás. Me pongo el ejemplo como el tema de las gasolineras. Hay gasolineras que, como la que tenía Petroecuador y que en la época de Correa la vendieron, que tenían Leroy Alfaro y Amazonas, que esa gasolinera generaba ingresos diarios, pero millonarios. Entonces, pero le decía usted a una empresa, decía, ¿quieres que te venda esa gasolinera? Claro, pues, si me estoy llevando carne en bruto. Pero, y también, ¿por qué no da servicio a una vía por la que pasan uno que otro carro? No, esa ya no quiero yo. Porque quieren solo la carne. Entonces,
¿En qué consiste el servicio público? Que cuando se firma un contrato de delegación del servicio, de prestación del servicio público, la empresa tiene que dar el servicio con carácter universal y dentro de esto tiene que presentarse los planes para que se vaya de alguna manera dando cobertura a toda la gente. Entonces, yendo ya con esta explicación, vamos directo a las reformas a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Las empresas pagan una contribución una tarifa por el uso del espectro radioeléctrico. Es lo que tiene que pagar al Estado, pues. Entonces, con esta ley, mire los sapos, lo vivos que son. Hacen que la empresa le rebajan el 50% de este pago. 50% de este pago. Que ya no pague al Estado. ¿Quién se perjudica? El Estado. Pero cuando el Estado se perjudica, tarde que temprano nos salen con este remoquete y dicen, no tenemos dinero, hay que crear impuestos. ¿A quién? A los giles. Entonces, menos ingreso al Estado porque le bajan al 50% la contribución, la tarifa del pago por el uso del espectro radioeléctrico. ¿Pero con qué condición? Que la empresa amplíe la cobertura a las zonas rurales y urbanos marginales. Pero esa sí es su obligación. Esa es su obligación de prestar ese servicio. Y entonces el Estado deja de recibir esa tarifa, ese 50% de la tarifa, para que ellos amplíen la cobertura, pero ampliando la cobertura ganan más dinero, porque no están haciendo filantropía, están yendo a ganar más dinero, para lo cual el Estado deja de recibir su renta para que ellos amplíen la cobertura y tengan un negocio más redondo. O sea, esto es ya de una sinvergüencería tamaña. Luego dice que también se les permite el pago del 50% de la contribución. Esto es ya mucho mayor, del 1% de los ingresos totales facturados y percibidos en el artículo 92 de la ley. Y que esto también será para que ellos den mayor cobertura a zonas rurales y urbanos marginales. Wow. Entonces uno dice, oye, el Estado te está financiando para que tu negocio crezca. Ya, cuando es tu obligación dar ese servicio. Porque eso está contemplado dentro de la economía del proyecto. Entonces, ahora tributas el 50% porque tienes que dar servicio a zonas rurales y urbanos marginales. Sí, pero esa es una obligación que tenían de cajón las empresas, porque es un servicio público. Y al ser un servicio público, tienen que prestar ese servicio, les guste o no les guste. Luego vienen las reformas al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, donde se crean el órgano competente en materia de inversiones. Doctor, antes de que siga ahí, solamente una cosa, en cuestión de telecomunicaciones, o sea, que a las empresas de telecomunicaciones, bajo la excusa de que amplíen la cobertura, les reducen la carga tributaria y adicional quitan el 10% a consumos especiales, que si bien es cierto, beneficia a la ciudadanía, pero también beneficia a las empresas de telecomunicaciones porque van a tener más clientes. Pero claro, el hecho es ampliarles la carne para que en vez de que coman 1 libra de carne diaria, coman 3 libras. Así de sencillito. O sea, es un gobierno que utiliza al Estado para que facilite los negocios de las empresas privadas. Punto. Entonces, Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. Se crea el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, que dice que será la máxima instancia de rectoría gubernamental en materia de inversiones. Claro, todo esto cerca de la presidencia, para desde ahí controlar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Mañana la CELEC quiere tratar algún tema de inversiones en el sector hidroeléctrico, pero pase por este comité, pues. Entonces, es el peaje, donde la gente tiene que llegar, obtener los permisos y después le mandan a la empresa o al sitio donde tienen que hacer para que ejecuten nomás lo actuado. O sea, cambian el sistema de movilidad, por dónde tienen que dirigirse. Primero vaya a golpear la puerta del Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones, donde estará la gente neoliberal del gobierno. Y dice que este órgano podrá definir y coordinar los mecanismos que brinden información a inversionistas. Y no solo esto, sino viabilizar, mire esto, soluciones expeditas al inversor, o sea, el inversor en primera línea, y promover las medidas necesarias a efectos de prevenir
eventuales litigios en materia de inversiones a solicitud de parte interesada de oficio. A ver, los litigios nacen por la propia naturaleza de cómo se ejecuta un contrato. Entonces vamos a tener un Estado a través del gobierno y de este comité buscando que no haya ninguna bronca, que nadie le tuerza los ojos ni le saque la lengua a una empresa transnacional y que prevenga cualquier litigio. Los que encuentren soluciones, por favor, pero por favor que no le topen los intereses a una empresa transnacional. Esto es lo que buscan. Luego, y con esto justificarán con los reglamentos, porque vendrán reglamentos a la ley, justificarán transacciones, justificarán lo que les dé la regalada gana. Luego, conforman el órgano competente en materia de asociaciones público-privadas y de gestión delegada. Y dice que será una entidad de derecho público creada mediante decreto ejecutivo y que tendrá como finalidad promover, atraer, facilitar, concretar y mantener las inversiones derivadas de las asociaciones público-privadas. Entonces, igual que en el anterior, ¿dónde queda la ejecución, la ejecutividad de las empresas, de las instituciones del Estado? O sea, todos van a estar pendientes de lo que haga este órgano creado mediante decreto ejecutivo y adscrito a la presidencia. O sea, más claro, no canta un gallo. O sea, se llevan allá el tema de las inversiones y solamente a las empresas del Estado y a las instituciones del Estado les van a decir, acaten y ejecuten lo que nosotros hemos aprobado. Y con esto rompen con todo el ordenamiento jurídico. Luego dice el Estado en todos sus niveles de gobierno. A ver, niveles de gobierno, no dice el Estado solamente, sino en niveles de gobierno, y dentro del gobierno está el Ejecutivo. En ejercicio de su plena potestad pública, podrá otorgar tratamientos diferenciados en calidad de incentivos. No, pues esto nace de una ley, y en cada caso tienen que fijar los incentivos. No es que les dieron un cheque en blanco para que digan, en esta actividad les vamos a dar tal incentivo, y en esta otra no. Las cosas tienen que ser absolutamente normadas mediante ley. Y aquí viene una violación a plena luz del día del artículo 339 de la Constitución. Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria, la atracción de la inversión extranjera directa. Violación a plena luz del día de la Constitución, porque la Constitución en el artículo 339 dice que la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional y que la inversión extranjera nacional tendrá prioridad sobre la inversión extranjera directa. O sea, ¿qué está diciendo la Constitución? Que primero la inversión nacional y después la directa. Y aquí dice que de manera prioritaria se promocionará la inversión extranjera directa. O sea, primero el capital que venga de los gringos y de afuera y no el capital nacional. Violación constitucional, pero no hay que discutir nada, pues, Cristian. Nada hay que discutir, es violación constitucional. Y bueno, luego, aquí también, en el artículo... Y aquí también le veo, disculpe que le interrumpa, y aquí también le veo un justificativo justo para los que tienen, los nacionales que tienen capitales en otros países, es decir, si se le va a dar atención prioritaria a la inversión extranjera, ellos pueden traer capitales de fuera del país con el argumento de que es inversión extranjera y así tener una prioridad, entre comillas. Sí, pero más allá de lo que usted dice que es correcto, más allá de eso, esto es una violación constitucional, porque es nada más no haber aprendido a leer correctamente el artículo 339 de la Constitución de la República, para el cual no se necesita ser abogado, sino solamente aprender a leer y escribir. Mire lo que dice el artículo 339. El Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. ¿Cuál es la que tiene prioridad? La inversión nacional. Y luego dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Cómo es que le ponen en la ley? Los entes gubernamentales promocionarán de manera prioritaria la atracción de la inversión extranjera directa. Violación constitucional. No tiene para dónde irse. Así es. ¿Ya? Y está aprobado. Con los votos de UNES y con los votos de otros más, muy pocos. Pero con los votos de UNES está aprobado esto. Artículo 18 de la reforma al Código Orgánico de la Producción. Esto es made in transnacionales. Esto es para favorecer a las transnacionales. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones a las inversiones nacionales y extranjeras. Y entonces, esto dice que el Estado podrá declarar la expropiación
pero de conformidad con la ley y los acuerdos internacionales ratificados por el Ecuador. En los acuerdos internacionales dice que hay una expropiación indirecta, que no existe, que es cuando a una persona jurídica, una empresa, le quitan algo, por ejemplo, con una multa. Ya no le pueden multar a una empresa porque le están expropiando sus inversiones. Este artículo 18 es un artículo, pero falaz, es un artículo que nunca pensé yo que en el Ecuador se podía meter un artículo de esta naturaleza. Esto es precisamente la teoría de las transnacionales, la teoría de la impunidad. Y esto también, le cuento, Cristian, este artículo también estaba constando en el informe de minoría de UNES que querían que se apruebe. Entonces uno dice o sea que la inversión extranjera, a más de que le van a dar prioridad, ¿sobre eso va a ser intocable? Intocable, intocable. Le voy a poner un ejemplo de la historia de este país. O sea, le voy a poner un ejemplo real para que no crean que estoy hablando en el aire. Repsol incumplió el contrato y la ley en algún momento hace algunos años. Y el Estado le impuso una multa, porque la multa es como que a usted le pongan una multa por pasarse el semáforo en rojo. Que no le van a aplicar una multa, tienen que aplicarle. Le aplicaron la multa. Repsol nos demandó en arbitraje y dijo de que eso es una expropiación de inversiones. Y el tribunal de arbitraje le dio la razón a Repsol y obligó al Estado a que no le aplique la multa. O sea, ¿qué quiere decir? Que si una empresa nacional hubiera tenido el mismo contrato de Repsol, a esa empresa nacional sí la multan, pero a una empresa transnacional no la multan porque están expropiando inversiones traídas del extranjero. Entonces, están consagrando un régimen de impunidad de las compañías transnacionales. Más claro, no canta un gallo. Entonces, esto contiene la ley y esto contenía el informe de minoría de UNES. Esto contenía el informe de minoría de UNES. ¿Por qué? ¿Qué creen que esto no hace la gente o de vaga o porque no conoce? Yo me dediqué a estudiar no solamente la ley, cómo salió, sino también el proyecto de ley que querían que se apruebe por parte de UNES a través del informe de minoría. Entonces, cuando veo eso, digo, ¿qué pasó? ¿Que somos pendejos? Luego dice que los contratos de inversión es una convención mediante la cual se pactan condiciones de inversión, incluyendo el monto del plazo y los beneficios tributarios y no tributarios según sean determinadas por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. Entonces dice que en los contratos se contemplarán los beneficios tributarios y no tributarios. A ver, de la ley nacen los beneficios tributarios y no tributarios, no del contrato de inversión. Porque lo que están tratando de decir que el contrato se puede actuar contra ley expresa. Por eso dice, según sean determinadas por el Comité Estratégico de Promoción y Atracción de Inversiones. O sea, estos tipos van a estar por sobre la ley. La ley queda en una situación marginal en materia de inversiones. Entonces, esto hay que tomarlo en consideración. Y que el monitoreo de esto estará a cargo de este ente rector de las inversiones. Pero sobre esto hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar. ¿Por qué? Porque nos hacen creer que es intocado todo lo que se actúa en materia de inversiones. Más o menos, y que los contratos no se los puede tocar. Porque como esto viene de las inversiones, es intocable. Aquí me voy a salir un ratito del tema para explicar algo que el ciudadano tiene que conocer. ¿Qué es lo que le venden en esta ley? Que lo que se firme con las compañías transnacionales es algo inamovible y es una ley entre las partes. Esto no es cierto, porque con una simple ley están botando abajo bibliotecas enteras sobre la doctrina del derecho administrativo en materia de la modificación de los contratos. Y lo voy a explicar brevemente, pero lo voy a explicar. El principio de que el contrato es ley entre las partes, eso funciona en el derecho privado, pero no prevalece en el derecho público, porque está en juego el interés general. Este es un principio que consta en la doctrina del derecho. El contrato administrativo no es ley entre las partes. Otro principio del derecho, la prevalencia del fin sobre el objeto en el derecho administrativo. Por eso dice William René Parra Gutiérrez, tratadista internacional,
Se persigue con los contratos la satisfacción del interés público. Y si para conseguir estos fines es necesario adaptar los términos de lo pactado, así debe procederse porque el fin es inalterable. Otro principio, el principio de desigualdad jurídica entre las partes en derecho público. Esto lo sostiene, por ejemplo, el tratadista argentino, que es posiblemente el mejor tratadista latinoamericano en esta materia, Roberto Dromi. Las partes, dice, están en un plano desigual. En los contratos administrativos desaparece el principio de igualdad entre las partes, que es uno de los elementos básicos de los contratos civiles. El contrato administrativo carece de la rigidez e inmutabilidad del contrato civil porque cede al interés público. Y hay las cláusulas exorbitantes del derecho privado. ¿Por qué son exorbitantes? Porque estas rigen en el derecho privado, pero no rigen en el derecho público. Porque son derogatorias del derecho común, inadmisibles en los contratos privados, porque rompen el principio de igualdad de los contratantes, pero admisibles en el contrato de derecho público. ¿Cuáles son estas cláusulas? El factum principis, o el hecho del príncipe o el ius exorbitans, se le conoce con 3 nombres. ¿Qué dice Benjamín Herrera Barbosa? Se traduce en la modificación imprevista que la administración puede introducir al contrato con una medida lícita de carácter general o particular en ejercicio de la potestad pública. Es una modificación ostensible de la ecuación económica del contrato. Hay el principio, otro principio, el principio de buena fe y de expectativas legítimas. Hay el principio de la teoría de la imprevisión, que tiene como objeto la modificación económica del contrato por evidente lesión económica. Hay la doctrina del ius variandi, que tiene que tomar en cuenta la ecuación económica y es imprescindible restaurar el desequilibrio económico que se pudiera presentar en los contratos. Hay el principio rebus sic stantibus. Las obligaciones subsisten mientras las circunstancias originales no hubieran experimentado fundamental modificación. Hay el principio de la lesividad de los contratos, porque se habla de los contratos leoninos, que en el derecho administrativo se llaman lesivos, en el derecho civil se llaman leoninos, en el derecho administrativo lesivos. Y entonces, la tangibilidad del contrato administrativo, que es otro principio. Aquí me puedo quedar la mañana entera, Cristian, explicando que el contrato de derecho público es modificable. ¿Qué es lo que están buscando con esta ley? Que lo que firmen venga un nuevo gobierno o dentro del mismo gobierno o a futuro alguien diga es que esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. No, señor. Este contrato ha sido santificado y esto no se lo puede tocar. Este es el gran objetivo de este tipo de regulaciones. Entonces están destruyendo al derecho público con esta ley. Y viene la pregunta, que esto no conoce, yo hasta les doy hasta el beneficio de la duda. ¿Esto no conoce la gente de UNES? Es posible que no, porque la ignorancia es un derecho que tiene mucha gente para declararse que no conocen. Porque yo he visto muchas cosas que han hecho en el pasado y que se han comportado en el presente, que uno dice esto no puede ser, o son de mala fe, o definitivamente son ignorantes. Luego dice en el Código Orgánico, en las buenas prácticas regulatorias, que toda autoridad, organismo, entidad o órgano administrativo puede ser una autoridad reguladora. Es una estupidez. Esto es una estupidez, porque están violentando sentencias de la Corte Constitucional, porque para ponerle un ejemplo, por ejemplo, de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional, y esto no puede ser cambiado, dicho de paso, dice, las empresas públicas no regulan ni controlan los sectores estratégicos y la prestación de servicios públicos. Entonces, cuando le ponen en la ley que toda autoridad, que todo organismo, entidad u órgano administrativo es una autoridad reguladora, no puede una empresa pública regular, violación de la esencia del derecho constitucional. Ahora, sobre esto hay también mucho que hablar, pero hay que seguir avanzando. Doctor, solamente una consulta adicional con esto. Esa discrecionalidad, entre comillas, que le dan al comité adscrito a la presidencia justamente para la admisión de inversiones extranjeras, también no hay ahí también un sesgo, digamos que ideológico de pensamiento, es decir, cuando estamos hablando de inversiones americanas o de esa corriente, tienen toda la apertura y la prioridad del mundo, pero si vienen inversiones como, yo que sé, de Rusia o de la misma China, ahí sí, con ciertos tapujos, también se le estará dando esa discrecionalidad para hacer esa diferenciación
de acuerdo a la procedencia de las inversiones e inversores? A ver, no. Es para todo tipo de inversión extranjera directa. Pero yo sí debo aclararle una cosa, Cristian. Las inversiones extranjeras, vengan de donde vengan, tienen que no provocar vulneración de derechos en el Ecuador y afectación económica y al interés del país. Porque le voy a poner un ejemplito. La inversión china nos reventó al Ecuador porque violó nuestros derechos, nuestros intereses y nos afectó. Entonces no es un tema que solo los norteamericanos pueden hacer eso. Yo ponía un ejemplo en una entrevista que me hicieron hace muchísimos años sobre estas materias y decía, verá, si a una hija mía le viola a un americano, es gravísimo. Pero si le viola a un chino, también es grave, pues. Y si le viola a un ruso, también es grave. Y si le viola a un brasileño, como nos violaron los brasileños del gobierno de Lula con los contratos de Odebrecht de la época de Correa, también es violación, pues. Entonces, la violación, venga de donde venga, es violación, es afectación, primero. Segundo, ¿por dónde debería haber comenzado el Estado? A ver si tienen algo de memoria los asambleístas. El artículo 339 manda, es mandatorio, dice que se deberá establecer regulaciones específicas de acuerdo a para tratar de un tratamiento diferenciado a la inversión nacional de la inversión extranjera, porque la inversión nacional es prioritaria, donde hay una ley que haya desarrollado este concepto. No les interesó en el gobierno de UNES, no les interesó desarrollar este concepto en el gobierno de Moreno, ni peor les va a interesar hoy. Entonces, porque hay que ponerse en una ley. ¿Por qué es que es prioritaria la inversión nacional? Entonces, no la ponen en ninguna ley y más bien en la práctica, con este tipo de leyes, se beneficia todo el dinero que venga de afuera, pero hay que entender un tema que es matemático y es físico. Cuando viene inversión extranjera, prepárese porque el efecto succión se va a dar. O sea, meten dinero, pero no para hacer filantropía, sino para sacar mucho más dinero del que metieron. Ese es el tema. Porque le quiero hacer este análisis, que es importante, Cristian, que lo tenga claro y la ciudadanía lo tenga claro. Por ejemplo, si usted está viviendo en un país industrializado, no voy a citar ningún nombre, pero porque si digo Norteamérica van a pensar que solamente estoy pensando de ellos. Hablemos de Europa, hablemos de todos ellos. Y usted tiene dinero, vamos a poner un ejemplo hipotético que usted tiene 10 millones de dólares, 50 millones de dólares. Y usted dice, Cristian, ¿qué hago con esta plata? Si la mete a la banca para ver qué réditos le da, le van a pagar exageradamente el 2% de interés. 2%. Entonces usted dice, chuta, 2% me van a pagar, es poco. Pero aparece alguien y le dice, oiga, meta su capital en esta empresa, vámonos a un país del tercer mundo, y ahí va a tener una rentabilidad del 20, 25 o más por ciento. Entonces dice, pero claro, pues, ahí voy a sacar una rentabilidad brutal, y en vez de estar ganando un 2% aquí dentro, gano un 20% afuera, y los dejo pelados a los del país donde yo voy a invertir. Y ya, pues, eso es lo que hago. Pero como saben que van a robar, que vienen a robar, entonces se blindan ¿con qué? Con el arbitraje y con leyes que los protejan, para que después nadie les diga, oiga, pero usted está llevándose el santo y la limosna, deje algo, pues, deje algo para el país, porque es como una aspiradora, meten $100 para sacar $500, entonces empobrecen a un país. Eso es lo que llama Myrdal, el economista sueco que ganó el premio Nobel de Economía hace muchísimos años, el círculo vicioso de la miseria, porque la verdadera afectación de las inversiones transnacionales se da por la afectación al ahorro interno, porque las ganancias, las utilidades se las llevan al extranjero, y entonces no hay una retroalimentación del aparato productivo y financiero, no hay. Entonces cada día somos más pobres. Entonces el tema está sumamente claro como para que se lo entienda, ¿ok? Ahí también se puede dar este caso de los capitales golondrinas, doctor Tandazo. Todo lo que usted diga viene para eso, todo. Todo es con el ánimo. En el mundo hay unos vivos que son los países del centro y unos países pendejos que son los de la periferia. Y el mundo del centro vive a costa de los países de la periferia. Entonces vienen a hacer los business acá y regresan con sus miles de millones de dólares a seguirnos explotando, porque eso es invertido en tecnología, invertido en los sistemas financieros, y se va dando un empoderamiento del planeta en donde en un momento dado nosotros ya no somos dueños de nada. No somos dueños de nuestro futuro.
Nosotros lo único que servimos es para construir la opulencia, el confort de las sociedades industrializadas, punto. Si no entendemos eso, no entendemos la geopolítica, no entendemos la economía mundial, no entendemos cómo se manejan este tipo de cosas, no entendemos lo que es la división internacional del trabajo, lo que son los términos desiguales de intercambio comercial. Si no entendemos eso, y si a UNES le da lo mismo tener inversión extranjera directa o tener inversión nacional, pues esa es nuestra realidad. O sea, tenemos gente que no entiende, y son economistas, ojo, y que no entienden cómo se maneja la economía. Amigos internautas, cibernautas que nos ven y nos escuchan, estamos dialogando con el doctor Augusto Tandazo, experto jurídico, analista político, sobre justamente la ley tributaria que entró en vigencia el pasado 28 de noviembre y que tienen temas de amplia y controversial discusión y que justamente ahora las organizaciones políticas que con su abstención o con su negativa han permitido que esta ley esté en vigencia. Ahora, doctor Tandazo, hablemos algo de beneficioso de esta ley, porque claro, los que nos ven y nos escuchan han de decir que bestia, pero si esta ley todo lo malo ha tenido, y de pronto no es así, de pronto. ¿Qué es lo bueno, entre comillas, de esta ley? Lo que se ha vendido, porque solo venden lo bueno, ¿no? A ver, primero me falta tratar el tema más fundamental, que es la reforma a la ley de hidrocarburos. Si no tratamos eso, se queda la carne. Vamos con eso, de ahí vamos con la parte, entre comillas, que beneficia a la ciudadanía. Ya, entonces, reformas a la ley de hidrocarburos. Este es un tema grave. ¿Por qué? Porque el presidente Lasso, voy a hacer la historia rapidita. El presidente Lasso mandó el proyecto de reformas, incluyendo estas reformas a la ley de hidrocarburos. Pero cuando comenzó a darse cuenta que tenía una oposición tenaz de algunos bloques, especialmente Pachacuti, Izquierda Democrática, entonces retiró de boca el tratamiento de estos temas. Por eso es que cuando salió el informe de minoría y el informe de mayoría, no trataron este tema, porque se supone que el presidente ya lo retiró. Pero como no se aprobó la ley, no se la modificó, porque no se aprobó los informes de mayoría y de minoría, y no se la negó, porque los votos de UNES estuvieron en contra de la negativa y no los dieron con la abstención. Entonces, el proyecto enviado por el Ejecutivo volvió a su instancia original, recuperó todo lo inicial. Y entonces, como dentro del proyecto estaban las reformas a la ley de hidrocarburos, por efectos de esta votación infame que hubo en la Asamblea, entraron en vigencia las reformas a la ley de hidrocarburos, que si se hubiera tratado el tema, no hubieran entrado nunca, pero que ya están adentro y son leyes de la República en función de lo resuelto y de la actitud que tuvo UNES fundamentalmente. Porque que hubieron votos aislados, 5 de Pachacuti, 1 o 2 de la Izquierda Democrática, que votaron, se abstuvieron. Pero los 47 votos fueron de UNES. Esos fueron los definitivos para que esta ley pase. Entonces, veamos las reformas a la ley de hidrocarburos. Primero tengo que explicar en qué consiste el modelo del contrato de participación. El modelo de contrato de participación consiste en que cuando se le delega, porque ahora le cambiaron de nombre desde hace años la palabra concesión, es una concesión. Se le concesiona a una empresa el que tenga a su cargo el desarrollo de un bloque petrolero. Se le concesiona dos cosas que tiene que hacer en este orden: exploración y explotación. Pero antes de eso, ¿cómo es la participación de la compañía y del Estado en esto? En función de porcentajes. O sea, tantos por cientos, usted se lleva el porcentaje tal y yo me llevo el porcentaje tal de la renta. Punto. Así se maneja, porcentajes. La Constitución, en el artículo 320, numeral 15 de la Constitución, califica a una cantidad de actividades como de servicio público. Y dentro de estas actividades está la producción hidrocarburífera. Conclusión: la producción hidrocarburífera es un servicio público, porque así está en la Constitución. Si alguien duda, abra el artículo 326, numeral 15 de la Constitución. ¿Qué dice el artículo 314 de la Constitución?
que el sistema de los servicios públicos se manejará bajo el sistema de precios y tarifas. Precios y tarifas no son porcentajes. Lo mío es súper didáctico, Cristian. Yo trato de hacer que la gente entienda y comprenda las cosas de una manera simple. El sistema de servicios públicos funciona en base a precios y tarifas, no porcentajes. Entonces, el contrato de participación que funciona en base a porcentajes es un contrato inconstitucional, el modelo de contrato. Primera cuestión. O sea, ese modelo de contrato no se lo puede utilizar. Pero estamos en el Ecuador y en el Ecuador se hace lo que les viene la regalada gana. Entonces, cambiaron incluso el modelo del contrato, porque el modelo del contrato en la ley de hidrocarburos, aunque esto no regía, decía que los contratos, que en este caso los contratos de participación, son para la exploración y explotación. Entonces, aquí viene la explicación. ¿Qué quiere decir este contrato? Que una empresa, para venir al Ecuador a explotar petróleo, tiene que primero hacer exploración. O sea, exploración es buscar petróleo a través de una cantidad de elementos técnicos, fundamentalmente la sísmica, para ir determinando la viabilidad y dimensionando las reservas de ese campo, en el caso que se encuentren reservas comercialmente explotables. Y una vez que haya encontrado reservas comercialmente explotables y que las justifique al gobierno, que el gobierno diga, sí, tienes razón, de la información que me presenta sísmica, ya es un tema técnico. Aquí hay petróleo. Así es que te autorizo que pases a la siguiente fase. La siguiente fase es explotar. Entonces, primero tienes que mojar el poncho. Tienes que primero hacer todas las actividades para descubrir petróleo. ¿Cuál es el verdadero cambio que hacen en la ley, en este caso? Que le ponen como que no hay nada, porque por eso en una ley hay que tener cuidado con una letra, una coma. Le ponen que este modelo de contrato será para la exploración y o explotación. O sea, puede ser directamente para explotar el campo, ya no para explorar. Por eso en el artículo 2 reformado de la ley de hidrocarburos con esta ley, se dice que las modalidades contractuales también son para los contratos en producción. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Petroecuador tiene una cantidad de campos, muchos de los cuales le ha costado al Estado desarrollar esas reservas, ha tenido que invertir muchísimos miles de millones de dólares en inversión para desarrollar esas reservas, y que le pertenecen al Estado, y pertenecen al patrimonio inalienable imprescriptible del Estado. Inalienable quiere decir que no se puede discutir su dominio. Y de pronto estas reservas que han sido descubiertas por el Estado, o que ya están en poder del Estado X años, voy a poner un ejemplo, 31 años están los campos que entregó la Texaco en el año 90. Pero el Estado no es que no ha hecho nada desde que le entregaron esos campos, Chuchupín, Yauca, Libertador, Cononaco, qué sé yo. Petroecuador ha seguido invirtiendo en esos campos, y no solamente en producción, sino también en el desarrollo del campo, en exploración, en el reacondicionamiento, en una cantidad de cosas. Y de pronto, esto que está listo para comerse, el plato está ya cocinado. Ahora sí, venga empresa transnacional y sírvase, sin haber pasado por el periodo de exploración. O sea, carne, lomo fino, para que quede el hueso en el Ecuador. O sea, solo para que usufructen, solo para que cojan ya lo descubierto, lo que está a manos lavadas. Exacto. Lo que está a manos lavadas. Venga, o sea, y llévese. O sea, no le dan lo que se llama la inversión de riesgo. O sea, las empresas no corren riesgo, van a lo que van. No corren riesgo, pero este es el contrato de participación. Entonces, ecuatoriano, cuando veas que en los próximos días salga un titular que la empresa tal se hace cargo del campo Sacha, del campo Cocapayamino, del bloque 43, de lo que sea, no te olvidarás de Rafael Correa Delgado. No te olvidarás de él, porque él con su voto permitió que esta reforma se dé. Con el voto de UNES. No te olvidarás. Y con nombre y apellido, sin generalidades. Es culpa de la asamblea. No. En la asamblea con nombre y apellido. No te olvidarás de Rafael Correa Delgado. Porque claro, él sigue hablando como catarnica. Y entonces, no, nosotros hemos hecho todo bien, nos quieren decir que nosotros, que hemos sido los patriotas. Qué risa que me da y que no sé. ¿Cómo que qué risa que me da? Tú los reventaste al país.
con esta cuestión que algún día se sabrá por qué se lo hizo. Entonces, primera cuestión, la entrega abusiva, indolente y miserable de los campos petroleros, campos con reservas probadas que les van a entregar las transnacionales, en donde el Estado se va a perjudicar, porque no es que va a ser beneficioso para el Estado, porque al Estado le cuesta producir menos un barril de petróleo que a una empresa transnacional. Por ejemplo, en este momento, al Estado no le cuesta más de $17 producir un barril de crudo, mientras tiene que pagarle a una transnacional en un promedio de $36 por el mismo barril. Y hay campos tan buenos donde el costo de producción es mucho más bajo, como por ejemplo Sacha. En Sacha el costo de producción son $6 el barril. Cuando entreguen Sacha u otros campos, porque cada campo tiene costos de producción diferentes, cuando entreguen Sacha u otros campos, veremos a cuánto recibe el Estado, porque van a licuar esto con los contratos de participación. Porque no se va a ver en la tarifa del contrato de prestación de servicio, se ve clarito que estamos pasando de $17 a 36 centavos, a $36. Entonces se ve el perjuicio. Pero el de participación va a decir que no, que en la práctica es mejor. Pero eso no solamente se viene por este lado de los contratos de participación, sino que el tema es más grave todavía, mi amigo. ¿Y sabe dónde está el tema? Y precisamente de esto uno dice el Ecuador, sus movimientos, partidos políticos, las organizaciones sociales, no están preparados para analizar la problemática ecuatoriana. No están. Entonces, por ejemplo, si usted me pusiera delante mío a los líderes de las bancadas, de los supuestos movimientos o partidos que supuestamente están defendiendo al Ecuador, yo les tiro 3 preguntas y no pasan. Por ejemplo, pregunta: ¿cuál es el verdadero objetivo de meter esta figura contractual en la legislación? Esta figura del contrato de prestación. ¿Cuál es el verdadero objetivo? No está incluso en todo lo que he dicho, sino va más allá. Va más allá. Por ejemplo, en el Ecuador existen numerosos contratos de prestación de servicios que están funcionando en el Ecuador, muchos de los cuales ya se van a caducar. Ya terminan. No es que el Ecuador los va a votar a esa empresa, sino que ya terminan, entonces tienen que irse, como se fue la Texaco en 1990, donde a Borja lo presionaban, a Rodrigo Borja Ceballos, para que renegocie ese contrato con Texaco, porque decían que es una compañía muy buena, de las de mejor calidad del mundo. Vean cómo nos dejó el tema ambiental. Pero más allá de eso, que se renegocie, ¿qué hizo Borja? Borja no se peleó con nadie. Borja lo único que dio es la orden de que CEPE sea a cargo de los campos al momento del vencimiento, y notificaron a Texaco que el contrato no iba a ser renovado con todo el derecho que tenía el Estado ecuatoriano. Como cuando usted tiene una casa que arrienda o un departamento, y al arrendatario, cuando se vence, no antes, le dice: sabe que no le voy a renovar porque necesito nuevamente tener la casa en mi nombre, o para un hijo mío que se va a casar o lo que sea. Se acabó. Entonces, contratos que se van a vencer, voy a poner un ejemplo, Repsol. Contrato de Repsol se vence ahora en el 2022, próximo año. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Ya vino incluso New Stratus, una empresa que ya compró algo de los derechos y obligaciones de Repsol. Entonces, ¿qué quieren? Buscar un pretexto baladí para ver cómo les renegocian los contratos para que sigan mamando de la teta de la vaca, cuando ya debían haberse separado de la teta de la vaca, para que por lo menos lo que queda de la leche de la vaca le dejen al Estado, para que el Estado reciba el 100% de esa leche, o sea, de esa renta. Clarito. Claro. Entonces, doctor, el objetivo es renegociar contratos. Doctor, este modelo justamente de contratación ya no estaba en vigencia como hace unos 20 años atrás, y que nuevamente se lo quiere aplicar. Es que allá voy, Cristian. Verá, vamos a hacer una historia rápida. El contrato de prestación de servicios se creó en el gobierno de Hurtado. El contrato de participación se lo creó luego, porque el contrato de prestación de servicios se mutó al este. Esa fue la oportunidad, y las empresas aprovecharon de que se montó un nuevo modelo para renegociar plazos y quedarse per secula seculorum. Ya teníamos el contrato de participación. Y nos comenzaron a estafar con el contrato de participación, porque se estaban llevando una bestialidad de los dineros y al Estado lo dejaban en la calle. Por eso se dictó la ley 2006-42 para
para evitar que esto se siga dando. Entonces, del contrato de participación pasamos al contrato nuevamente de prestación de servicios, que le hicieron unos pocos maquillajes al contrato de prestación de servicios. Y el presidente Correa lo sorprendió al Ecuador diciendo que este contrato es una idea de ellos. Si ese contrato existía antes, o sea, siempre descubriendo el agua tibia. Pero ¿cuál fue el pretexto del 2011 al renegociar los contratos? Cambiando el modelo contractual, del modelo de participación al modelo de prestación de servicios. Aparte del perjuicio que le causaron al Estado, que ya voy a hablar de eso, aparte del perjuicio que le causaron, renegociaron los plazos en el 2011. Renegociaron los plazos y le dejaron pegada la teta de la vaca a las compañías. Y ahora sucede que ya no vale el contrato de prestación de servicios que dejó firmando Correa y tenemos que ir nuevamente al contrato de participación. Porque dentro de la estrategia está modificar plazos, prorrogar plazos para que sigan pegados a la teta. Eso es lo que en el fondo están buscando. Ahora, para aclararle un tema a Cristian, para que no digan que Augusto Tandazo es el que frega la pita. El padre de Andrés Arauz, el ingeniero Luis Alberto Arauz Jaramillo, publicó a través de la Facultad de Ingeniería, Minas y Petróleos del Ecuador, FIGEMPA, un análisis corto, porque no es muy largo, un análisis corto sobre la renegociación de los contratos hechos en la época de Correa. Y concluye diciendo que son contratos que perjudicaron al Estado ecuatoriano, los que renegoció Correa. Lo dice el padre de Andrés Arauz. ¿Ya? Pues clarito, para que no crean de que solamente yo digo estas cosas. Pero de estas cosas tienen terror de escuchar, porque dicen, chuta, nos destapa olla podrida. Y eso no les conviene, ¿no ve que hasta usted en la introducción de este programa saca frases de Correa? O sea, hay un endiosamiento a Correa, o sea, y nadie entiende qué fue lo que pasó con Correa. Pero mire lo que pasa con otro tema. Hay un modelo de contrato que se llama el modelo de contrato de prestación de servicios específicos, así se llama, de servicios específicos, de obras y servicios específicos. Le voy a poner un ejemplo. Digamos que usted en su casa usted la maneja, la administra, la tiene, pero necesita cambiar el parquet. Entonces contrata con una empresa que le cambie el parquet. O con una empresa que, qué sé yo, le cambie las tuberías porque son de asbesto y esas ya no funcionan y que le ponga PVC. O que le pinte el cerramiento de la casa. Estos son los contratos de servicios específicos, contemplados en la ley de hidrocarburos. O sea, hace el servicio y chao, pues se acabó. Pero las empresas quieren seguir, entre comillas, dando servicios, aunque no haya. No, siéntese bien, Cristian, que lo que le voy a decir es peor. En esta ley, están contemplando que una empresa que tenga un contrato de servicios específicos puede mutar, o sea, puede cambiar a un contrato de participación. O sea, en otras palabras, si usted contrató con alguien que le pinte el cerramiento, mañana le puede decir con esta ley de que ahora sí le dé toda la casa para administrarla. Esto está constando en la ley, en esta ley reformada. Esto consta en la ley reformada. Mire, le voy a leer por si acaso. Y esto ya está en vigencia, ¿no? Dice, de optar por la modalidad contractual, los contratistas de EP Petroecuador que tengan suscritos contratos de servicios específicos con financiamiento de la contratista, notificarán por escrito a EP Petroecuador su decisión de migrar a la modalidad contractual de participación establecida en el artículo 12-A de la ley de hidrocarburos reformada. Ya, pues. O sea, al que le puso el parquet, que se lleve la casa. O sea, pero esto es con nombre y apellido, porque si usted ve las empresas que están aquí con contratos de servicios específicos, son las empresas con las que han venido haciendo business. Ahí está Halliburton. Ahí está Halliburton. Entonces, Halliburton se va a cambiar de prestadora de servicios a operadora de un bloque. Y ella va a escoger en dónde está trabajando y va a decir, ahora ya no quiero que me den la pintura, sino deme la llave. Ya no le voy a cambiar el embrague del carro. Deme la llave del carro que ahora me hago cargo del carro entero, pues. Esta es la ley. Es una ley nefasta. Pero viene otro tema. El tema de la refinación. El tema de la refinación dice que los hidrocarburos, ¿qué dice la ley actual? La ley de hidrocarburos actual. Dice que los hidrocarburos
se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados en el país. Esto no se ha cumplido por varias razones y nos hemos convertido en un país de idiotas que exportamos petróleo e importamos combustibles, y la importación de combustibles ya casi llega al 80% de las necesidades de consumo nacional. ¿Qué le ponen en la ley? En la reforma al artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Que los hidrocarburos se explotarán con el objeto primordial de que sean industrializados dentro o fuera del país. Primero, es una tomadura del pelo la redacción, porque dentro del Ecuador es el Ecuador y fuera del Ecuador es todo el mundo, toda la tierra, todos los casi 200 o más países que hay en la tierra. Entonces, primera contestación o primera precisión. En alguna parte del mundo mismo se van a industrializar los hidrocarburos. Si no es en las refinerías ecuatorianas, en las refinerías del extranjero. Porque en alguna parte tienen que ser industrializados. Entonces, esto es una verdad de perogrullo. O sea. Pero ¿a dónde quieren ir? Que nos olvidemos de los proyectos de refinación en el Ecuador. Que nos olvidemos del Aromo, que eso nos da soberanía energética. Porque ese proyecto debió haber sido concluido, salvo por el error de Rafael Correa Delgado, de haberse asociado con PDVSA, un país quebrado, una empresa de un país quebrado, que no tenía el dinero para acometer a ningún tipo de financiamiento de ese proyecto. Entonces hicimos las obras tempranas y nos quedamos sin poder ejecutar todo el proyecto. Pero que ese proyecto hay que retomarlo, porque el Ecuador tiene que tener soberanía energética, porque si no estamos facilitando el despojo del Ecuador a través de la importación de combustibles, sea del Estado, por parte del Estado, o sea de las empresas transnacionales, que ya firmaron hace pocos días, con 3 empresas locales, la importación de combustibles, gasolinas y diésel, y la importación de gas licuado de petróleo con Duragas. Doctor, Entonces, muy interesante su explicación, sin embargo el tiempo corre y también la ciudadanía necesita, y sí sería bueno también saber la otra parte de esta ley, esa que pero alguna permítame, medida ayuda, ¿no? pero Aunque permítame esto terminar. es súper importante, sí, aunque esto justamente es súper importante para abrir los ojos y no solamente dejarnos convencer de, entre comillas, las partes buenas de la ley. A ver, en este caso dice que Petroecuador, o sea, el Estado, podrá subcontratar de manera directa, o sea, sin intermediarios, quiere decir, su refinación con empresas refinadoras internacionales de reconocida capacidad técnica y financiera. Es una estupidez. Primero, lo que quieren es sacar el crudo y hacerlo afuera, pero no han entendido que las refinadoras no refinan. Usted no puede llegar como donde un sastre. Señor, tengo este corte. ¿Me puede hacer un traje a la medida? No, señor. Aquí hacemos en serie, de acuerdo a tallas. Vaya y siquiera a las Perchas y coja un traje y cómprese un traje, pero aquí no hacemos a la medida. El petróleo no se lo refina llevándolo, sino que las empresas refinadoras compran diferentes clases de petróleo que se adapten a la dieta que tiene cada refinería, que es diferente una refinería de otra. Porque cada refinería procesa una determinada composición de hidrocarburos que tienen diferente densidad, diferente cantidad de minerales y diferente cantidad de azúcar. Entonces, en el fondo, mal redactado el artículo, pero lo que buscan es que se vea la intencionalidad de que esto se lo maneje como un negocio en el exterior. Y al Ecuador, que no acometa su proyecto de refinación, que está votado allí y que tiene una inversión enorme, más allá de que hayan o no hayan habido algún tipo de perjuicios económicos en la contratación. Lo grueso de la contratación está justificada allí. Y entonces está el aplanamiento, están los campamentos, están las vías de acceso, están los licenciamientos, está el gasoducto, no el gasoducto, el acueducto La Esperanza. Entonces, con un gobierno responsable tenían que haber desarrollado ese proyecto, porque incluso el informe de auditoría de ABS Consulting sobre la refinería del Aromo dice que hay que redireccionar el proyecto, no hay que archivarlo, porque el Estado está perdiendo 1.500 millones de dólares. Entonces, en beneficio de lo que usted dice, ahí concluyo el análisis de la reforma, de esta reforma que vino. Ahora, ¿qué vino? Determinadas cuestiones favorables, determinadas exenciones arancelarias a la importación de, qué sé yo, vehículos híbridos, por poner un ejemplo, o vehículos eléctricos, lo cual facilita un comercio
de ese tipo de vehículos, pero facilita también el desarrollo de una alternativa de comercialización en donde estos vehículos, por el lado de las baterías, que son carísimas, el Ecuador se va a hacer cargo de una cantidad de vehículos que no le van a dar una solución integral, pero además, cuando usted analiza el componente del balance energético en materia del consumo de energía por transporte, usted se va a dar cuenta que el grueso del problema en el Ecuador, y esto le estoy hablando desde el conocimiento, el 72% del consumo de energía para transporte son carga pesada y carga liviana, y allí no hay vehículos eléctricos. Por lo tanto, se está facilitando importación para un segmento de la población que posiblemente lo van a usar para cuestiones de su propio uso. O sea, doméstico nada más. Pero no para producción, para transporte de alimentos, transporte de productos de primera necesidad. Entonces, claro, muchos nos beneficiaremos con traer un auto de alta gama eléctrico, pero los combustibles serán caros, seguirán siendo caros en términos del transporte, por ejemplo. Entonces, no se ve eso. Exenciones, rebajas del ICI y del IVA para toallas sanitarias, para uso de las mujeres, ese tipo de cosas son las que llenan los ojos de mucha gente, pero ahí no está la economía, pues. La economía no está allí. El problema es que siempre se busca un pretexto baladí para, en base a esto, mostrar eso como un señuelo. Yo soy pescador. A la trucha uno le bota un señuelo para que crea que ahí hay un animal y pesque el anzuelo, muerde el anzuelo y se acabó la trucha porque nos la comemos en un plato. Entonces, el anzuelo son estas cuestiones baladíes que no traen ningún tipo de beneficio, porque el 99.9% es adecuarlo al Ecuador a los intereses transnacionales y al lleve. Este es el gran beneficio. El resto es 2 o 3 pavadas que las muestran como gran cosa, pero que ese no va a provocar. El Ecuador tiene que resolver sus principales problemas. ¿Cuáles son los principales problemas del Ecuador? Entre otras, no voy a citar todos. Tasas de interés por las nubes, con los cuales no hay cómo hacer emprendimiento, no hay cómo hacer absolutamente nada. Esos son los problemas del Ecuador. El desempleo. Por ejemplo, dicen que con esto se va a solucionar, y entre las ventajas de la ley dicen con esto va a haber 2 millones de plazas de trabajo. No, señor. Le voy a poner un ejemplo, Cristian. A ver. Por ejemplo, si una empresa viene y se hace cargo del Campo Sacha, vamos a poner un ejemplo. El Campo Sacha debe tener alrededor de 300 personas que trabajan en el Campo Sacha. Lo sacan a Petroecuador y viene una empresa X del extranjero. Entonces, ¿qué hace esa empresa? Si mantiene los mismos trabajadores, no ha resuelto el problema del empleo. Si los bota y mete 300 de ella, no ha resuelto el problema del empleo, porque 300 a la desocupación y 300 con ocupación. Si bota la mitad y la otra mitad y la llena con una otra mitad, no ha resuelto el tema del empleo. Por favor, entendamos que esta inversión va a a ciertos sectores donde no se necesita gran cantidad de mano de obra, pero sí son inversiones que generan mucha rentabilidad para las transnacionales. Si se hacen cargo del proyecto Sopladora o de Coca-Cola, Sinclair o del que sea, van a tener que contratar la misma cantidad de trabajadores con una diferencia de más o menos 10% de personal. Pero o votan unos y meten otros, pero no van a resolver el tema del empleo. Entonces, ahí está una de las bondades de la ley, que es una ficción, es una mentira, es un sofisma. Esto no va a resolver el problema del empleo. Los que no tienen empleo, jódanse que están jodidos. Es lo que dice la ley. No va a haber soluciones de esta naturaleza. Pero el pueblo siempre cree esto, de que viniendo esta inversión va a haber gran trabajo. No va a haber gran trabajo. Aquí no va a haber trabajo. Mira, en la medida en que el pueblo no abra los ojos, se enamore con los ojos abiertos y no entienda que tiene que algún día distinguir lo bueno de lo malo, lo veraz o verdadero de lo falso, seguiremos teniendo este tipo de gobiernos, porque el pueblo no se pone las pilas y porque el pueblo cree que la única forma de cambiar las cosas es con el voto cada 4 años. Es el voto y estar pendiente de las decisiones que se toman y vivir en permanente movilización. Movilización que está reconocida por los estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en movilización defendiendo sus derechos. Entonces hay que entender y hay que distinguir la naturaleza de los actores políticos, porque jamás un tigre va a comer vegetales. Un tigre come carne y el neoliberalismo quiere carne. No es vegetariano. Doctor,
Gracias por su presencia aquí. Ya para ir terminando también en honor al tiempo suyo y nuestro, hay algo que también, también está en la discusión. Una vez que ha entrado en vigencia la ley tributaria con sus diferentes reformas, se ha hablado de una derogación de la ley, un pedido de inconstitucionalidad o de reformas a la normativa para, entre comillas, corregir lo que no pudieron. ¿Estas tres opciones son viables y qué tiempo lo tomará? A ver, esa es otra tomadura del pelo y qué bueno que las tocó antes de retirarnos. Primero digamos algo, porque siempre hay que destrozar aquellos intentos de engañarnos. Por ejemplo, ¿qué dicen? Si se hubiera aprobado el informe de minoría, estaríamos en otra situación. Ya demostramos que no era otra situación. Pero no era correcto aprobar ningún informe, ni de mayoría ni de minoría. ¿Por qué razón? Porque el artículo 138 de la Constitución dice que si el presidente le objeta parcialmente, o sea, ya llega el proyecto a la presidencia con las reformas, lo objeta parcialmente, puede presentar un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. O sea, materias no contempladas no quiere decir que no podrá incluir lo mismo que ya trató, porque materia es materia tributaria, materia económica tributaria. Por ejemplo, no pueden meter materias de, qué sé yo, de cultura. Sí, pero pueden meter en el texto alternativo lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y una vez que ingrese el texto alternativo que hubiera vuelto de regreso a la Asamblea, si quiere ratificarse en el texto, vamos a poner un ejemplo, el informe de minoría con su proyecto anexo, querían ratificarse, si hubiera sido bueno ese proyecto, necesitaban 2/3 partes de la votación para ratificarse en ese proyecto y necesitaban 92 votos. Entonces, no es lo que dice UNES, que debían haber votado por el informe de minoría. ¿Para qué? Para darle en bandeja de plata al presidente que meta la objeción parcial. O sea, dejen de ser pendejos. O sea, no se vale que tengan ese tipo de razonamientos porque no vienen al caso. Pero viene el tema sobre esto que dice la Constitución, que se puede derogar la ley, porque dice el 144 que podrá en cualquier tiempo la Asamblea Nacional modificarlo o derogar a la ley con sujeción al trámite ordinario previsto en la Constitución. Entonces, esto es lo que dice uno de los artículos de la ley, porque creen que soplar y hacer botellas. ¿Qué dice el artículo 135 de la Constitución? Que es otra norma. Dice, solo el presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos. Y el 301 de la Constitución dice, solo por iniciativa de la función ejecutiva, mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Entonces tenemos dos artículos de la Constitución que a los que quieran modificarlo o derogarla le van a decir, sí, pero nada que tenga que ver con impuestos, porque es potestad y competencia exclusiva del presidente de la República. Entonces va a armar una discusión del otro mundo y esto va a terminar en la Corte Constitucional, porque los únicos que pueden interpretar la Constitución es la Corte Constitucional, no la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional puede interpretar las leyes, no puede hacer interpretación constitucional. Entonces, se va a venir un enredo en el corto plazo cuando ya se comience a tramitar el proyecto que metió Pachacuti a través de Salvador Quispe de la modificación derogatoria de la ley. Pero viene el tema. ¿Y para qué tenemos que meternos en semejante barullo? Demandar la inconstitucionalidad o meter un proyecto que para mí lo van a torpedear de derogatoria y modificación de la ley. Si nada más era necesario que UNES con su dedito aplaste una teclita en la computadora de cada asambleísta y diga, niego la ley. Entonces ahora estamos metidos en un lío y ahora ¿qué hacemos? Porque ese dedito lo escondieron y no quisieron votar. Entonces hay que poner los puntos sobre las IES a quienes hay que responsabilizarlos de este tema. Entonces no estaríamos hablando de esto ni de que podemos hacer esto otro. No estaríamos hablando. Lo tendríamos al presidente acorralado sin poder hacer nada con esta ley. Chao Lola. Rafael Correa Delgado tendrá que decir algún día al mundo y al Ecuador por qué es que su bloque de 47 legisladores no permitieron que este proyecto se niegue. Punto, el resto es paja. Ok, entonces no hay una solución a la vista, al menos en el corto plazo. No hay una solución a la vista de alguien que regó la leche y ante la leche derramada ahora estamos viendo cómo la recogemos. ¿Por qué regaste la leche, Rafael Correa Delgado? Bueno, él sabrá
cuándo y cómo lo responde. No, Doctor. El Ecuador sí sabe. El Ecuador sí sabe. Él no nos lo va a decir nunca, él va a seguir con las mentiras, pero el Ecuador sí sabe que es una transacción que él hizo, porque él quiso entrar al gobierno con el pacto del 5 de mayo de 2021. Quiso ser parte del Partido Social Cristiano de Creo y de UNES en este gobierno. Claro, porque son gente que pone las direccionales a la izquierda, pero van a la derecha. Al caso no hay que verle dónde están las direccionales, sino a dónde va. ¿A dónde va? Claro, lo que le decía hace un momento, el accionar político, el discurso, que nunca es lo que hacen, no es coherente con lo que dicen. Y bueno, lastimosamente, esa es la política ecuatoriana y no es que nos tendremos que conformar, sino más bien exigir que no se hace. Pero para exigir, las calles del Ecuador están abiertas para que la gente las utilice. Así es, doctor. Bueno, yo le agradezco por su presencia aquí, doctor, en el programa Argumentos de Ecuatorial FM. Hasta una próxima oportunidad, sin antes desearle unas felices fiestas y esperando que el próximo año la vida, el destino, Dios nos depare buenas y mejores cosas a este pueblo sufrido, si cabe el término. Que sea así. Gracias, Cristian. Un gusto estar con ustedes y nos vemos en otra oportunidad. Gracias al doctor Tandazo y amigos internautas. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana con más de Argumentos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Ecuatorial FM presentó. Argumentos. Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso, luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. Argumentos. Para cambiar este país se necesita el poder, pero como instrumento de servicio, no como instrumento para servirte a los demás. Actores políticos, económicos y sociales de Ecuador y del mundo mostraron sus opiniones en Argumentos. El odio nubla el cerebro, contamina las más claras inteligencias. Argumentos. Estuvo con ustedes Cristian Salinas. Hasta la próxima semana.